Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Aquellos que conocen tu nombre confiarán en ti. No tienen miedo de malas noticias, su corazón está firme y confiado en el Señor. He aquí que vienes en las nubes y todo ojo lo verá. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Así que ustedes deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. The Lord shall fight for you, you should hold your peace. El Dios Altísimo es el Rey de toda la tierra y merece toda la honra. Give praise to the Lord, proclaim his name, make known among the nations what he has done. Amarás al Señor, Dios, con todo tu corazón. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el día que temo, yo en ti confío. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios es... Amén. Bienvenidos hermanos una vez a nuestro servicio en línea. Somos la iglesia El Camino. Espero ya estén conectándose y estén listos para alabar y adorar a nuestro Dios en esta tarde. Amén. Vamos a preparar nuestros corazones y vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a cantarle de su gran amor. Amén. Dios Todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, nombre más alto, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás, Dios Todopoderoso.
tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre alabaré, por siempre alabaré. Dios todopoderoso, cantamos en tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos en tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Amén. Tu nombre levantaremos y por siempre te alabaremos, mi Señor. Gracias por tu grande amor para nosotros, mi Señor. La eternidad no nos va a ser suficiente para alabarte y adorarte, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo tu amor, mi Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Te alabamos, mi Señor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo tu salva. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Abogado, sufriste en la cruz, has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste,
estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre va. A la tormenta venceré, mi ancla firme está. Mi ancla firme está. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey.
justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Amén. Gracias, Señor. Gracias porque podemos poner nuestra esperanza en ti, mi Señor. Gracias porque no dependemos de nadie más, no más que de ti, mi Señor. Solo en tu nombre confiamos, Padre. En ti somos fuertes, nuestra roca está en ti, mi Señor. Sobre la tempestad, tú eres Rey. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos prometiste un día regresar por nosotros, mi Señor. Y un día en tu presencia vamos a estar, mi Señor. Y te damos muchas gracias por ello. Gracias porque nos justificaste, mi Señor, por medio de tu sangre. Te adoramos, mi Señor. Amén. Buenas tardes. Ahorita es un buen tiempo para recordar la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y yo quiero contarles una historia, pero quiero que ustedes usen su imaginación. Esta historia sucedió hace más de 2000 años en el Monte Calvario, precisamente 3 días antes de la resurrección de Jesús. No muchos saben lo que se siente amanecer un día y saber que ese será el último día de su vida, pero yo sí sé. Amanecí en una celda romana, esperando mi crucifixión. Y cuando pienso en todo lo que pasó, todo lo que me ocurrió, casi no lo puedo creer. Supongo que les tengo que contar mi historia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Mi nombre no es muy importante, pero yo soy judío. Y yo crecí así como la mayoría de los judíos. Mis padres eran bien religiosos. Mi mamá me enseñaba la palabra de Dios, las leyes, las historias, los mandamientos. Regularmente íbamos a la sinagoga y una vez al año íbamos al templo de Jerusalén. Yo crecí creyendo en Dios. Yo aceptaba todo lo que mis papás me contaban de Dios, hasta que llegué a mi adolescencia. Fue ahí cuando empecé a tener dudas.
Empecé a cuestionar a Dios, la manera que trabaja. Empecé a cuestionar la religión y tuve muchas preguntas acerca de Dios y acerca de la autoridad en general. Es que la verdad es que yo viví muchas injusticias en mi vida. Yo vi la corrupción de los políticos, la corrupción de los religiosos. Yo vi cómo abusaban y oprimían los romanos de mi gente, mi pueblo. Yo experimenté los intolerables impuestos que imponía el ejército romano. Y yo veía cómo los líderes religiosos de mi pueblo no hacían nada para ayudarnos. Al contrario, ellos nos ponían más carga, más peso, más leyes, ritos, dietas, sacrificios. En vez de ayudarnos, cobraban más dinero. Y yo me cansé. Decidí a una muy temprana edad tomar control de mi propia vida, hacer mi propia justicia. Yo tenía 15 años cuando robé por primera vez y continué robando. Cada vez se me hacía más fácil. Me volví arrogante en mis delitos, en mis crímenes. Cada vez robaba más y tenía menos miedo a las consecuencias, hasta que un día al fin las consecuencias me alcanzaron, como siempre. Es por eso que ese viernes a las 6 de la mañana yo me desperté en una celda, en una cárcel romana, esperando mi ejecución. Los romanos habían perfeccionado la arte de la tortura y la crucifixión, y eso es lo que me esperaba a mí. Yo odiaba a los romanos, pero me habían agarrado, me habían atrapado, estaba preso, abandonado, golpeado, esposado, esperando crucifixión. Ahí se iba a acabar mi vida, en esa cruz. Los romanos me habían ganado. Iban a hacer de mí un ejemplo. Iban a crucificar a este ladrón para que otros no siguieran los mismos pasos. Pasaron unas horas. Eran como las 9 de la mañana cuando era hora de ser clavado en la cruz. Otros 2 hombres iban a compartir conmigo esta terrible experiencia. Les digo que uno de ellos fue el que sufrió más. A uno de ellos, de nosotros 3, lo torturaron, lo abusaron, lo azotaron como a nadie más. Le pusieron unas espinas, se las enterraron como en estilo de corona, como burlándose de él. Lo hicieron cargar su cruz, a pesar de todas sus heridas abiertas, lo hicieron cargar su cruz hasta el monte Calvario. Suponía que tenía que haber sido un revolucionario, un terrorista o algo por la manera que lo trataron. No podía creer. Yo vi cuando él llevó su cruz, los soldados romanos aventaron la cruz en el suelo y luego acostaron a ese hombre ahí. Vi cuando un soldado romano detuvo el brazo de este hombre con su pie, agarró clavos y un martillo y le enterró 3 clavos, 2 en el antemano. Estiró y puso otro clavo en el otro brazo y luego el tercer clavo en los pies. Yo fui testigo, escuché a ese hombre gritar con agonía. Yo temblaba de miedo pensando que a mí me iba a tocar. Al fin era mi turno de ser clavado en la cruz. Y no les puedo explicar el gran dolor de la crucifixión, solo con decirle que lo único que me sostuvo, que me mantuvo vivo, fue mi odio, mi gran odio por estos soldados, por los romanos. Me clavaron en la cruz, levantaron la cruz y la dejaron caer en un hoyo. Y cuando cayó la cruz, cayó todo mi peso, todo el peso de mi cuerpo. Se detuvo en las heridas de mis manos. Fue un dolor insoportable.
no se pueden imaginar. Mi pecho estaba tan estirado y tan caído que no podía agarrar aire. Si no fuera por el instinto humano de sobrevivir, el instinto natural, ahí me hubiera muerto en unos segundos. Pero mi instinto fue de presionar las heridas de mis pies para poder levantarme lo suficiente para poder agarrar aire y respirar. Eso era lo único que aliviaba el dolor de mis manos. Y eso lo hacía hasta que mis pies ya no aguantaban y volví a caer. Desarrollé ese ritmo de levantarme, agarrar aire y luego volver a caer. Por eso es que la crucifixión es una tortura incomparable. Es lo peor, porque el mismo instinto humano no lo deja a uno morir rápido. Se tarda, la crucifixión tarda horas. Es un dolor que no se lo deseo a nadie. Y hubiera sido mucho más fácil. Yo hubiera preferido 1000 veces ser degollado o que me hubieran traspasado una espada, una lanza. Eso hubiera sido un alivio tan grande en esos momentos de angustia, de dolor, de tormento, de sufrimiento. En eso me empecé a fijar al hombre que tenía al lado, al que lo habían azotado. Pensé, ¿qué habrá hecho él para merecer este tipo de trato? ¿Cuál era su crimen? Yo sabía los míos, pero no sabía los de él. Lo estaban tratando tan mal. Los soldados lo torturaban. Le pusieron una corona de espinas. Le escupían, lo golpeaban. Y mientras todo esto sucedía, este hombre decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No podía creer lo que él estaba diciendo. Perdónalos. ¿Cómo que perdónalos? ¿A quién se le ocurre? Claro que ellos saben lo que hacen. Estos son malvados. Yo tenía tanto odio que la idea de perdonar a estos hombres para mí era absurdo. Este hombre tenía un rótulo arriba de su cabeza que decía: Jesús, el Rey de los judíos. Como que se estaban burlando de él. Era un chiste para todo el mundo. Yo había escuchado de Jesús, yo conocía su nombre y había escuchado que él hacía milagros. Y lo primero que pensé es: este sería el momento perfecto para un milagro. Pero también pensé dentro de mí, siempre es lo mismo con estos tipos religiosos. Hacen promesas grandes, son buenos para manipular a la gente, para sacar dinero, pero en tiempos como momentos de vida y muerte, no sirven para nada. Parecía que todo el mundo odiaba a este hombre porque toda la multitud que pasaba se burlaban, le escupían, le gritaban. Decían: si eres hijo de Dios, sálvate, baja de la cruz. En mi cultura, todos esperaban un Mesías, una persona, un hombre enviado por Dios para salvarnos, para protegernos, para llevarnos a un reino. Un hijo de Dios. La gente se burlaba y le decía: hijo de Dios. Si eres hijo de Dios verdaderamente, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Yo pensaba dentro de mí: si Dios tuviera un hijo, ¿cómo podría dejarlo sufrir así, de esta manera? Yo y el otro ladrón que estaba al otro lado de Jesús nos unimos a las burlas, al abuso. También insultamos a Jesús. Le dijimos: Jesús, si eres hijo de Dios, sálvate, haz algo. En realidad no sé por qué lo dije. Es que la verdad es que estaba tan lleno de odio, de amargura, de rencor. Yo odiaba en mi corazón, odiaba a los romanos, odiaba a todas estas personas, odiaba a los soldados, odiaba a Dios por haber permitido este tipo de maltrato, de sufrimiento. Y si este era hijo de Dios, yo lo odiaba también, porque no podía hacer nada para ayudarme.
Pasaron las horas en la cruz. En realidad es difícil saber el tiempo, cuánto pasó, porque los minutos parecían horas. El dolor era insoportable. Ya estaba llegando mi hora de morir. Yo sentía cada vez menos capacidad de poder levantarme y respirar. Yo sabía que mi fin estaba cerca. Y yo empecé a meditar en algo que casi nunca había considerado: la eternidad. Nunca me había puesto a pensar qué iba a ser de mí después de mi muerte. No sabía, no me importaba. Pero en estos momentos eso era todo lo que me importaba. Consumía mi mente. ¿Qué será de mí en el más allá? Yo creía en Dios. Yo sabía que le iba a tener que dar cuentas. ¿Qué me iba a decir? ¿Cómo me iba a juzgar? Yo no había hecho nada bueno en mi vida. Mi vida era un desperdicio. Malgasté mi vida entera. Había decepcionado a mis padres, a mi pueblo, a mi familia. ¿Y qué me esperaba en el más allá? Entre más pasaba el tiempo, entre más cerca estaba la muerte, más crecía mi temor por Dios, temor a la ira de Dios. Es increíble cómo la mente se aclara en estos momentos difíciles de vida, de muerte. Pero así sentí. Yo no tenía esperanza. Realmente no tenía esperanza, no había opción, no había manera de arreglar mi vida. Yo sabía por qué estaba aquí. Yo merecía estar en esta cruz. Mis propios hechos, mis propias acciones me trajeron aquí. Y yo merecía estar aquí. Pero luego volteaba la mirada, veía a Jesús y decía: ¿por qué está Él aquí? Yo sé por qué estoy yo aquí en la cruz, pero ¿por qué estaba Él sufriendo, crucificado? Él no había hecho nada. Es más, yo escuché los juicios de Jesús. Yo escuché al gobernador romano decir que Jesús era inocente, no había hecho nada. Él dijo 7 veces que Jesús era inocente. ¿Por qué estaba en la cruz? ¿Por qué estaba sufriendo de esta manera? En eso mi compañero empezó a insultar a Jesús de nuevo, a burlarse de Él. Y esta vez no sé por qué, pero me pegó diferente, me molestó. Me enojé, lo miré y le grité: ¿qué tú no tienes temor de Dios? ¿Qué no te da miedo la ira de Dios? Pronto vamos a ver a Dios. ¿No te da miedo? ¿No te da temor ser tan malvado aún en los últimos momentos de tu vida? ¿Que no ves, que no entiendes que nosotros merecemos estar aquí? Pero este hombre no ha hecho nada. Se quedó sin palabras, se quedó callado. Estaba sorprendido. Yo también, si hace unos minutos yo también estaba insultando a Jesús. Pero algo había cambiado en mí. Es que Jesús era diferente. Jesús no era como cualquier hombre. No era como nosotros. La gente lo maltrataba, se burlaba, le gritaba y él se quedaba en silencio. Él aceptaba todo esto. Nunca había visto un hombre así. Los soldados, mientras lo estaban crucificando, él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién hace eso? ¿Perdonando a sus ejecutadores? Nadie hace eso. Solo Dios, solo alguien divino. Yo veía en el rostro de Jesús un ser lleno de amor, de misericordia, de perdón, de bondad. Cualidades que no veía en ningún otro hombre. Jesús era único, no lo podía negar. Él estaba lleno de amor, en cambio yo estaba lleno de odio, de rencor, de amargura. Esos mismos cualidades que me trajeron a este lugar. Por eso mismo estaba sufriendo en la cruz, por la manera que yo vivía,
por medio del odio, del rencor, de la amargura. Estaba cansado de vivir de esa manera. Seguramente había otra manera de vivir y este hombre tenía la clave. Yo lo veía, era especial, era diferente. Y yo, aunque estábamos en la misma situación, los dos estábamos clavados en la cruz. Pero yo al lado de Jesús me sentía tan sucio por dentro. Nunca me había sentido tan sucio, tan culpable como cuando me comparaba a este hombre, Jesús. Vi por fin la gravedad de mis pecados. No sé qué me pasó. Lo único que sé es que Dios empezó a trabajar en mi mente, en mi corazón. Mi cuerpo físicamente estaba muriendo, estaba yo decayendo, pero mis pensamientos estaban aclarando cada vez más. Empecé a hacerme preguntas. La multitud le gritaba a Jesús: salvaste a otros, ahora sálvate a ti mismo. Y yo me preguntaba, si Él salvó a otros, ¿será que puede salvarme a mí? El único cargo que le trajeron a Jesús es que Él decía que era hijo de Dios. Yo me preguntaba, ¿será que es cierto? ¿Será que realmente es hijo de Dios? El rótulo arriba de su cabeza decía Jesús, Rey de los judíos. Y yo me preguntaba, ¿podría ser que este es el rey esperado, que tiene un reino que me aceptaría a mí? Jesús perdonó a los soldados. ¿Será que me podía perdonar a mí también todas mis ofensas? Jesús no era como nadie que había conocido. Era tan majestuoso. Era como Dios. Yo había escuchado de Dios, había leído. Me acordaba que la palabra describe a Dios como misericordioso, bondadoso, paciente, lento para la ira. Nunca había visto esas cualidades en ningún otro hombre hasta que vi a Jesús. No podía negar sus cualidades divinas, su majestad. Con todo eso en mente, yo busqué el rostro de Jesús, traté de llamarle la atención y le grité: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sentí como que había brincado de un barranco a un abismo oscuro. No sabía qué iba a pasar. Un salto de fe. Me quedé sin aire mientras estaba esperando su respuesta. Tantas cosas que me pudiera haber respondido. Acordarte de ti. ¿Quién eres tú? Eres un ladrón, no eres nadie. Mírate, no has hecho nada bueno en tu vida. No vales nada para mí en mi reino. ¿No crees que es muy tarde para estar pensando en el reino de Dios, ladrón? Pero no, Jesús no me dijo eso. Jesús con su respuesta me confirmó quién era. Porque lo que Jesús me dijo fue amén. En otras palabras, amén, estoy de acuerdo, estoy contigo, acepto. Jesús, acuérdate de mí. Amén. Y me hizo una promesa, la promesa más grande y increíble de mi vida. Me dijo, claro, hoy, te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué promesa más grande. Yo no me esperaba eso. ¿Quién soy yo? Yo no era nadie, no había hecho nada. Yo le pedí a Jesús que me salvara y Él lo hizo libre y alegremente y no la pensó, no la dudó, no lo consideró. Hasta parece que estaba esperando que yo le hiciera esa pregunta. Él me aceptó y me hizo esta promesa incondicional. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo pensaba que el reino de los cielos era mucho más en el futuro. Por eso le dije a Jesús, acuérdate, no te olvides de mí, Jesús.
Jesús me dijo, no te preocupes, porque antes de terminar el día, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Qué promesa tan increíble. Esas son las palabras más maravillosas que he escuchado en toda mi vida. ¿Qué tenía yo que hacer en el reino de los cielos? Yo pensaba que el reino de los cielos pertenecía a hombres santos, fieles, grandes. Los grandes héroes de la fe, Moisés, David, Abraham. ¿Qué me comparaba yo a esos hombres? Yo no había hecho nada bueno en mi vida. Toda mi vida ha sido un desperdicio. No tenía nada de valor espiritual. No tenía nada que ofrecerle a Dios. Pero allí es cuando entendí que Dios no salva porque alguien se lo ha ganado o porque se lo merece. Si Dios salva es por su gracia, únicamente por su gracia. Yo soy el ejemplo perfecto de eso. Yo no hice nada bueno en mi vida. Mi vida fue una basura. Pero yo confié en el Señor. Yo puse mi vida en sus manos y Él la guardó. Es interesante, yo no hice nada de lo que los cristianos hacen hoy en día. Yo nunca me bauticé. Nunca fui a una iglesia, nunca serví en un ministerio, nunca di una ofrenda, nunca ayudé, nunca fui discipulado, nunca fui a evangelizar, nunca hice ni una obra buena, nunca tomé la Santa Cena. Yo me perdí de toda la vida cristiana. Sin embargo, yo estoy en el paraíso con Jesús, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Jesús hizo por mí. Jesús nunca me puso condiciones, nunca me dijo, bueno, sí te acepto, pero te voy a estar guardando, observando, no te vayas a equivocar. No, su promesa fue incondicional. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, si ustedes piensan que sus pecados son demasiado grandes para que los perdone Dios, recuérdense de mí. Yo rechacé a Dios toda mi vida, hasta el final. Y hasta el final yo blasfemé a Dios en su cara. Yo estaba en las puertas del infierno cuando le pregunté a Jesús que se acordara de mí, y lo hizo. Después de algunas horas yo veía a la multitud de las personas, pero mi mirada se enfocó en un pequeño grupo de personas que en vez de estar burlándose de Jesús, estaban llorando de tristeza, viendo a Jesús sufrir. Una de esas personas era María, la madre de Jesús. Y mi corazón se movió al verla, cómo ella estaba lastimada, cómo ella amaba a Jesús. En medio de tanto odio, tanto maldad, yo veía tanto amor en el rostro de María. Es como, me dio la impresión como que Jesús era el más odiado y el más amado a la misma vez. Yo tuve una conexión solo con mirar a María. Sentí amor, sentí compasión. Vean, yo amé a Jesús en el último momento, pero ella había amado a Jesús desde que nació, toda su vida. Sin embargo, ahora los dos podemos disfrutar de la comunión con Jesús en el paraíso, simplemente porque tenemos fe en Jesús. Vean, Jesús abraza y salva a lo peor de la humanidad, como yo, y a lo mejor de la humanidad, como María. Yo estaba cambiando en esos momentos. Todo el odio que yo sentía se estaba derritiendo en amor. Yo estaba sintiendo compasión por una mujer que nunca había conocido. Jesús me estaba cambiando. Tantos años en la religión, perdiendo el tiempo, tratando de cambiar. La religión trataba de cambiarme de afuera hacia adentro. Me decían, haz estas cosas buenas para que seas una buena persona. Y eso nunca funcionó.
En cambio, Jesús en un instante me cambió de adentro hacia afuera. Jesús hizo esa obra, no yo. Nací de nuevo. Fui hecho nuevo. Tenía un nuevo corazón. Pasó más tiempo, se estaba haciendo tarde, la gente se estaba yendo, los soldados estaban aburridos, empezaron a jugar, a apostar con los trajes, las ropas de Jesús. Y yo, con todo mi ser, deseaba que este momento de tortura, de dolor, pudiera pasar lo más pronto posible, que ya llegara la promesa de Jesús. Pero todavía no era el tiempo. A las 12 de la tarde, al mediodía, cuando el sol está a su máximo brillar, nos cayó una oscuridad completa, una oscuridad profunda. Esto no fue un eclipse, Dios apagó la luz completamente. Y fue la experiencia más aterradora de mi vida. Yo me acordé de las historias de Moisés y el faraón. Me acordé de que Dios ya había hecho esto antes, ya había apagado la luz por 3 días y lo hizo en señal de su juicio. Y ahora Dios lo estaba haciendo otra vez. ¿Por qué? ¿A quién estaba castigando? ¿Con quién estaba enojado Jesús? ¿A quién estaba juzgando? No fue a los romanos. No fue a las multitudes que se estaban burlando de Jesús, ni siquiera fue conmigo. Dios en ese momento estaba castigando a su Hijo Jesús. Yo me di cuenta porque me di cuenta que en esos momentos Jesús era el que estaba sufriendo más. Jesús estaba en agonía, en tormento, sufriendo el castigo de Dios. Me asusté. Dije, ¿será que me equivoqué al poner mi vida en las manos de Jesús? ¿Será que hice el error más grande de mi vida? Escuché el dolor, la angustia, los gritos de Jesús. Escuché cuando gritó, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Me asusté. Mi corazón se quebró. Si Dios había abandonado a su Hijo Jesús, ¿qué me esperaba yo? Pero repetía y repetía en mi mente, Jesús no ha hecho nada malo para merecer esto. ¿Por qué estaba sufriendo? ¿Por qué estaba siendo castigado? Ahora entiendo que Jesús estaba recibiendo el castigo que yo merecía. Jesús estaba sufriendo por mis pecados. El castigo y el juicio que me correspondía a mí lo estaba tomando Jesús en mi lugar. Literalmente Jesús estaba dando su vida por mí. Y es lo que decía la palabra de Dios todo este tiempo. Isaías 53:5. Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Él fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo a nosotros la paz fue sobre Él. Él tomó mi lugar. Él estaba tomando mi juicio. Él no había cometido ningún pecado. Yo los había cometido todos. Ahora Dios lo estaba juzgando a Él, como que si Él hubiera cometido todos mis pecados. Jesús tomó mi lugar. Y cuando me di cuenta lo que Jesús estaba sufriendo por mí, yo empecé a odiar mis pecados. Odiaba mis pecados al ver lo que le hacían a Jesús. Pensé, si Él se entrega de esa manera por mí, ¿qué pecado no abandonaría yo por Él? Pasaron 3 horas de oscuridad, 3 horas de tormento para Jesús, 3 horas de un infierno, sufriendo
la ira de Dios, la justicia de Dios, algo que nunca había experimentado Jesús en toda la eternidad pasada. Él estaba siendo separado de su Padre. Claro, sí, yo estaba en la cruz y yo estaba sufriendo un dolor insoportable, pero no se compara en lo más mínimo con lo que estaba pasando Jesús. Jesús estaba pasando por un dolor físico, pero mucho más que eso, un tormento espiritual. Él estaba tomando los pecados, no solo míos, sino de todo el mundo. ¿Cómo es que una persona, un ser humano puede soportar tanto juicio de Dios? Es que Jesús no es cualquier ser humano. Jesús es Dios hecho hombre. En ese momento yo entendí. Jesús estaba pagando por mis pecados. Así hay una manera que yo podría pagar por mis pecados. Esa manera es el infierno. Para eso es el infierno. Un lugar donde uno paga por sus pecados. Y después de millones y millones y millones de años en el infierno, yo no podía pagar ni siquiera el 0.1% de toda mi deuda con Dios. Por eso es que el infierno es una eternidad. Nunca se acaba el sufrimiento, el juicio, la ira. Pero Jesús, que es un ser divino, pudo pagar no solo por mis pecados, pero los pecados de todo el mundo en 3 horas. Fueron 3 horas de oscuridad, 3 horas de separación, 3 horas de dolor, angustia y tormento para Jesús. Me di cuenta en esas 3 horas que este verdaderamente era el Mesías. A las 3 de la tarde escuché a Jesús gritar. Su voz salió en el silencio como el sonido de una trompeta. Jesús gritó: consumado es. Completé la obra. Acabé la misión. Pagué la deuda. La deuda estaba pagada. Lo dijo, lo gritó como un triunfo, una victoria. Yo sabía que yo ya no iba a ser juzgado, porque Jesús ya había sido juzgado por mí. Después de unos momentos, Jesús gritó otra vez y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús se fue. Que quede claro para todo el mundo, que todo el mundo se dé cuenta que Jesús nunca fue una víctima. No fue víctima de los judíos, de los sacerdotes, la multitud, mucho menos de los romanos. A Jesús no le quitaron su vida. Jesús la dio voluntariamente por ti, por mí. En ese momento que Jesús dio su vida, se desató el infierno. Dios manifestó su poder, sus emociones, porque en ese momento empezó a temblar la tierra como nunca jamás había temblado. Todo el mundo entró en pánico, todos estaban gritando, la tierra se estaba abriendo, literalmente. Todos sabían que Dios estaba enojado, Dios estaba poniendo su signo de exclamación por la muerte de su hijo. Nadie podía negar ahí la presencia y el poder de Dios. Todo el mundo estaba asustado. Hasta el capitán de los soldados dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Nosotros matamos al Hijo de Dios. Los soldados se miraban los unos a los otros, asustados, paniqueados, como diciendo: ¿qué hemos hecho? Acabamos de matar al Hijo de Dios. En cambio yo estaba confiado. Yo había hecho la decisión correcta. Yo había puesto mi vida en las manos de Jesús. Él se iba a encargar de mí. Pasó un poquito más de tiempo y ahí quedaba colgado el cuerpo sin vida de mi Señor Jesús. Su alma en ese momento estaba en el paraíso.
Yo sabía que en unos momentos yo iba a morir y que mi cuerpo lo iban a echar un montón de basura afuera de la ciudad. Pero yo tenía la completa confianza que mi alma iba a estar con Jesús en el paraíso, porque Él me hizo una promesa. Por el momento seguíamos colgados en la cruz, seguíamos sufriendo un dolor incomparable, intolerable. Pero en eso escuchamos las voces de unos soldados. Habían recibido nuevas órdenes. Alguien gritó: maten a los delincuentes, entierren los cuerpos. Sentí un alivio, un consuelo. Al fin se va a acabar este martirio. Los soldados vinieron conmigo primero. Yo esperaba que me iban a dar un golpe en la cabeza, que me iban a traspasar con una espada en el corazón o algo, pero no, ellos me querían ver sufrir. Agarraron un martillo y me quebraron las rodillas. Todo el peso de mi cuerpo cayó. No había forma de que yo podía levantarme para agarrar aire. Sabía que en unos momentos mi vida se iba a acabar. Alcancé a mirar que los soldados traspasaron el costado de mi Señor Jesús. Eso fue lo último que vi aquí en la tierra. Mi Señor, mi Rey, traspasado por mí. Es así como pasé de la cruz al paraíso. Yo siempre me preguntaba cómo sería ese momento de la muerte, ese momento de la separación de mi alma de mi cuerpo. Me daba miedo pensar que mi alma iba a estar perdida en un abismo, una oscuridad, pero no, la realidad fue otra. En ese momento yo me sentí libre y no estaba solo, fui llevado y Jesús me recibió. Jesús cumplió su promesa. Antes de acabar el día, yo estaba en el paraíso. ¿Cómo es el cielo? No les puedo explicar, no hay palabras, no hay forma de explicar lo que es el cielo. Pero es lo mejor que se pueden imaginar. Es el lugar de mayor alegría, mayor gozo que nunca han experimentado. Es como el momento más feliz que han tenido, multiplicado por 1,000,000 de veces. Nada se compara al cielo. Y bueno, esa es mi historia. Esa es la historia de cómo un ladrón puede ir de una cruz al paraíso. Y les cuento esta historia para que ustedes también puedan conocer este lugar tan maravilloso. Y para que ustedes puedan conocer a este ser tan maravilloso, tan divino, mi Señor Jesús. Poner mi vida en sus manos fue la mejor decisión que hice. Tomar ese salto de fe fue lo mejor que hice en toda mi vida. Y estoy seguro, si Dios me hubiera concedido más años de vida aquí en la tierra, estoy seguro que yo los hubiera vivido para Él, para su servicio. No hay nada mejor que servir al Señor Jesús. No hay duda. Muchos dicen acerca de mí que yo confié en Dios, confié en Jesús en el último momento. Pero la verdad es que desde mi perspectiva, yo confié en Jesús en mi primera oportunidad. En cuanto conocí a Jesús, algo cambió y yo hice una decisión. Y eso es lo que les pido que ustedes hagan. Hagan la decisión por Jesús. Pongan sus vidas en sus manos. Él no los rechazará. Él los puede perdonar, puede salvarlos y un día les puede dar la bienvenida en el cielo. Muchas gracias.
Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se unió por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su dolor vida me dio. En un sepulcro se acostó el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que